Hace poco en Bogotá fue hallado el cuerpo de una joven sin vida dentro de una maleta. Ustedes ya sabrán de quién les hablo. En este video no voy a traer a colación el tema, sencillamente esto nos hizo recordar una historia que fue muy parecida. Este caso ha sido muy enigmático, muy misterioso, porque realmente nadie descubrió quién fue el autor intelectual de este crimen y tampoco se supo quién era la víctima. Muy pocos conocen esta historia, yo quiero contárselas para que sepan un poco más de lo que ha pasado en nuestra ciudad. Yo soy Pao Pineda y este es el misterio del baúl escarlata. En la bodega de envíos de Ferrocarriles del Norte en el año 1945, los empleados dentro de su jornada laboral empezaron a sentir un olor muy fétido, nauseabundo, casi que era totalmente insoportable. Ellos empezaron a buscar el origen de este desagradable olor, hasta que en medio de su búsqueda descubrieron que debajo de unas latas había un cofre y que de ahí provenía ese olor. Cuando empiezan a quitar las cosas de encima del cofre, se dan cuenta que es como un equipaje de mujer. De hecho, se veía resplandeciente y muy lindo, de color rojo. Pensaron que tal vez en su interior habría alimentos descompuestos, así que el jefe de operaciones con una palanca forza la chapa y cuando abren este baúl encuentran una escena aterradora. El cuerpo retorcido de una niña combinado con un extraño polvo. Este ha sido uno de los casos más enigmáticos, misteriosos del siglo XX, pues nunca se pudo resolver. No encontraron tan siquiera una sola pista que los llevara a tener al menos alguna sospecha. Este caso tiene ciertas características que lo hacen aún más misterioso. Por ejemplo, dentro del cofre también se encontró un sobre de papel con un nombre, ciudad y una indicación muy específica de dónde debían ubicar el cuerpo. El sobre de papel tenía el nombre de Mercedes García de Ariza y su destino era Barbosa, Santander. Cuando encuentran el cuerpo, evidentemente llaman a la policía, la cual se pone al frente de toda esta investigación. Hallan el sobre y envían unos detectives para Santander. Cuando llegan allá se dan cuenta que nadie se identifica de esta manera, ni siquiera los municipios de Moniquirá, Site, Vélez y Puente Nacional. Así que plantean la teoría de que este mensaje es un código secreto que únicamente iba a descifrar el destinatario final, a la persona que le iba a llegar este baúl. En el sobre también había una indicación muy específica, decía guárdelo en el caïdizo de Luisa, lo que para los investigadores esto era un indicador de que el criminal era un feminicida, ya que en esa época estos criminales acostumbraban a cosificar sus víctimas como señal de machismo y victoria sobre las mujeres. Los estudios forenses que se le hicieron al cadáver de la víctima arrojaron los siguientes resultados. Era un cuerpo femenino que oscilaba en la edad de 14 a 15 años, edad que determinaron mediante la longitud de su cabello, el tamaño de las orejas, la nariz, pies y manos. También le hicieron un examen de las uñas de manos y pies y determinaron que la víctima pertenecía a una clase medianamente alta. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? En esa época las mujeres de sociedad media alta utilizaban las uñas burdamente cortadas y por eso, por las características físicas de las clases sociales de la época, determinaron la de este cuerpo. Los investigadores se dedicaron a buscar todos los reportes de mujeres desaparecidas, pero se dieron cuenta que la mayoría ya había retornado a su hogar y muy pocas habían sido halladas sin vida, lo que para ellos fue un indicativo de que esta víctima no era de la ciudad, sino que provenía de algún pueblo. En ese tiempo se acostumbraba a tener empleadas domésticas que fueran de pueblos aledaños a la capital. Eran personas de bajos recursos que utilizaban para los oficios de la casa. Era de costumbre que los patrones de la casa maltrataran física y verbalmente a estos empleados. Ya se habían visto casos donde patrones acabaran con la vida de sus empleados por no obedecer sus reglas.
En esta maleta no se encontraron tantas pistas criminales como por ejemplo huellas o símbolos que pudieran dar alguna pista. Cabe aclarar que en ese tiempo no existía la tecnología para hacer un estudio de ADN o un estudio de fibra capilar, con lo que hoy en día se puede identificar más fácilmente alguna víctima y se puede resolver un crimen con mayor rapidez. Alrededor de este caso se empezaron a crear diferentes teorías. Por ejemplo, que este crimen había sido ejecutado por grupos masones dentro de algún ritual. Esta teoría la sustentan por el nombre que encontraron dentro del sobre, Mercedes García de Ariza, el cual tiene las iniciales de AGM, lo que significa dentro de la masonería como arquitecto gran maestre. Esta teoría queda cancelada ya que dentro de los rituales masónicos nunca han involucrado sacrificios de sangre. Esto más bien parecía ser producto de la politiquería de la época. Luego apareció otra teoría, la cual fue aceptada en el momento. Se trataba de que todo esto había sido una broma de mal gusto de algunos estudiantes de medicina. El cadáver había llegado a sus manos con fines educativos. Esta muchacha había muerto por las extremas quemaduras que presentaba su cuerpo. Así que como conclusión se dijo que no era apto para el aprendizaje de los estudiantes. A ellos les pareció muy gracioso envolver el cuerpo en bolsas, meterlo en una maleta y enviarlo por la vía ferrocarril al destino que fuera, sin importar para dónde. Estos cuerpos que se utilizaban dentro de la academia tenían un historial médico, así que los investigadores se pusieron en la tarea de verificar si esta mujer había muerto por quemaduras, de dónde provenía, si era verdad que nadie reclamó su cuerpo, porque estos cuerpos utilizados en la época eran cuerpos NN que nadie reconocía. Así que tenían que verificar si era real que esta persona nadie la reclamó. Se dieron cuenta que esta mujer había estado en el Hospital San Juan de Dios, efectivamente estaba muy quemada. Pero cuando llegaron al hospital a hablar con los médicos que la habían atendido, ellos le contaron al investigador que sí, había una mujer con esas quemaduras que falleció, pero que ellos le dieron reporte a sus familiares, los cuales vinieron, reclamaron el cuerpo y se los llevaron para hacerle su sepultura. Así que también esta teoría, después de esta investigación, queda totalmente descartada. Ah, y también ellos habían aclarado que no habían entregado ningún cadáver para fines educativos. Alrededor de este crimen siguieron surgiendo diferentes teorías, por ejemplo, que había sido producto de la clase alta, la cual acabó con su vida simplemente por gusto, que fueron los policías, que fueron miembros de la fuerza pública, en fin. Le dieron tantas vueltas a este crimen que llegaron literal al principio. Dedujeron que esto había sido ejecutado por personas de la alta sociedad que tenían bastante poder para ocultar sus crímenes, que la niña era una empleada doméstica y que fue tan maltratada en su momento que sus patrones acabaron con su vida. Pero como tenían poder, pudieron ocultar perfectamente todo lo que pasaba. Y hasta aquí el video de El misterio del baúl escarlata. No les puedo dar una conclusión, un resultado, nunca vamos a saber quién fue la víctima y tampoco el victimario. Bueno, quería contarles esta historia que recordé cuando vi todo lo que pasó hace poco con esta joven. Si el video les gustó, recuerden darle like, comentar, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Un favor que les pido, compartan la información, las historias con sus conocidos. Miren que todas las historias son valiosas y todo el mundo merece conocerlas. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, estoy como Pau Pineda Oficial. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo video.